Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, sumergidos en este universo de historias que tanto nos apasionan. Hoy vamos a embarcarnos en una travesía que sinceramente nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora y con una sonrisa que se dibuja en el rostro sin previo aviso. Porque sí, señoras y señores, vamos a desentrañar los secretos y los murmullos que rodean a ese asterisco romance secreto que parece estar floreciendo, o quizás ya ha echado raíces profundas, entre dos de las estrellas más queridas y deslumbrantes de la televisión turca, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Prepárense para escuchar todos los detalles jugosos, los rumores más persistentes, las pruebas que parecen irrefutables y, por supuesto, nuestras especulaciones más descabelladas y llenas de ilusión. Y antes de que nos dejemos arrastrar por la vorágine de esta fascinante historia, quiero recordarles algo de suma importancia, algo que nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de este calibre. Si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón rojo de asterisco suscribirse que ven justo debajo. Es un gesto pequeño completamente gratuito, pero para nosotros es un impulso tremendo para seguir creando vídeos que ustedes, nuestra increíble comunidad, aman y esperan. Además, activando esa campanita, se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo emocionante como el que estamos a punto de compartir. Así que ya saben, un clic aquí y otro allá, y estaremos conectados para siempre. Bueno, ¿por dónde empezamos a desgranar esta apasionante historia de Mert y Afra? Para aquellos que quizás no estén tan inmersos en el universo de las telenovelas turcas, déjenme contextualizar. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu son, sin lugar a dudas, las estrellas indiscutibles de Yalan, una serie que ha conquistado corazones a nivel mundial y que en muchos lugares conocemos con títulos tan evocadores como El pájaro soñador o Golden Boy. Una joya televisiva que ha logrado una popularidad estratosférica. Ambos dan vida a Seyran y Ferit, una pareja cuya relación en pantalla es tan intensa, tan cargada de pasión, de conflictos y de reconciliaciones, que ha logrado cautivar la atención de millones de espectadores en todo el planeta. Y es precisamente esa química tan palpable, esa conexión que parece trascender las pantallas y llegar directamente a nuestros sentimientos, lo que ha alimentado durante meses y meses las especulaciones más fervientes. ¿Acaso su amor es solo un personaje más en la trama, o va más allá de los sets de filmación y las cámaras? Durante meses, los rumores han estado volando como mariposas en un jardín, alimentados por avistamientos fortuitos, interacciones en redes sociales que parecen ser mucho más que casualidad, y sobre todo, por esa energía magnética que irradian juntos cada vez que se cruzan sus miradas, ya sea en público o en sus plataformas digitales. Al principio todo eran susurros, menciones fugaces en foros de fans devotos y comentarios que se perdían en la marea de noticias de entretenimiento. Pero poco a poco esas señales, como pequeñas migas de pan dejadas en un camino, se han ido acumulando, tejiendo un patrón que muchos, incluyéndonos a nosotros y a una gran parte de su fandom, simplemente no podemos ni queremos ignorar. Y hoy, estamos aquí para desglosar cada una de esas pistas, para analizarlas con lupa y para intentar descifrar el código de su posible romance. Uno de los primeros indicios que nos hizo levantar una ceja con especial interés fue la forma en que ambos se han defendido mutuamente ante la prensa o las críticas. Cuando la serie comenzó a escalar posiciones en la popularidad hasta alcanzar alturas estratosféricas, también llegaron las miradas escrutadoras, las preguntas incisivas y los cuestionamientos sobre su relación fuera de las cámaras. Y en lugar de crear distancia, de negar cualquier tipo de conexión especial o de seguir el protocolo habitual de los actores, Mert y Afra han mantenido una actitud sorprendentemente unida. Han defendido públicamente su amistad, el respeto mutuo que se tienen y la profesionalidad que comparten. Si bien esto, en teoría, podría ser interpretado como un mero profesionalismo impecable, para muchos de nosotros, esos pequeños actos de defensa mutua fueron la primera señal clara de que quizás había algo más profundo en juego. Luego, como si el universo nos estuviera enviando señales más explícitas, empezaron a surgir las fotos. Ah, las fotos. Esos pequeños tesoros visuales que los paparazzi con paciencia de santo o los fans más atentos y omnipresentes logran capturar. Hemos sido testigos de imágenes de ellos juntos en momentos mucho más relajados y cotidianos, lejos de los focos y los guiones, cenando con amigos, compartiendo una noche de ocio o simplemente disfrutando de un momento de tranquilidad. Y aunque algunos podrían esgrimir el argumento de son solo amigos, la forma en que interactúan en esas fotografías, esas miradas que se cruzan con una complicidad inconfundible, esas sonrisas que parecen tener un significado oculto, gritan una historia diferente.
No es la típica interacción de colegas de trabajo que se ven en un evento o en una cena de equipo, hay una cercanía, una comodidad y una intimidad que solo se logran cuando existe un vínculo más profundo, un lazo emocional que va más allá de las obligaciones laborales. Recuerdo una ocasión en particular, creo que fue hace unos meses, donde fueron vistos juntos en un evento público. La manera en que se miraban, la forma en que se apoyaban el uno al otro, casi instintivamente, fez com que as redes sociais explodissem mueme frenesí de especulacoes. Los hashtags relacionados con ellos se dispararon a niveles estratosféricos, y los foros de fans se inundaron de discusiones apasionadas y debates acalorados sobre si estaban o no confirmando públicamente su relación. Y aunque ellos, como es habitual, optaron por el elegante y enigmático silencio, ese silencio, en muchos casos, habla volúmenes más elocuentes que 1000 palabras cuidadosamente seleccionadas. Además de las apariciones públicas conjuntas, sus interacciones en las redes sociales también han sido objeto de un escrutinio minucioso, casi forense. Pequeños me gusta estratégicos a publicaciones del otro, comentarios sutiles que parecen esconder dobles sentidos, o incluso el simple hecho de que se sigan mutuamente en todas las plataformas disponibles. Aunque pueda parecer una nimiedad en el vasto mundo de las celebridades, en este universo de la fama, cada acción, cada gesto digital, es analizado con lupa. Y cuando estas pequeñas interacciones se suman a todo lo demás, a los avistamientos, a la química en pantalla, a la defensa mutua, la balanza, para muchos de nosotros, se inclina de manera contundente hacia la posibilidad de un romance en ciernes. Lo que más nos cautiva y nos enamora de esta posible relación es la autenticidad que parece transmitir. A diferencia de muchas otras parejas de celebridades que a veces se sienten presionadas a mantener una imagen pública impoluta y cuidadosamente curada, Mert y Afra parecen genuinamente cómodos el uno con el otro. Si lo que vemos es cierto, si este romance secreto, este amor discreto, es una realidad, entonces es absolutamente maravilloso presenciar cómo han logrado mantenerlo relativamente privado y al margen del escrutinio público constante, a pesar de estar en el ojo del huracán mediático. Es un acto de equilibrio extraordinariamente delicado, pero que al parecer, están manejando con una maestría digna de admiración. No podemos dejar de lado, por supuesto, el factor crucial de la química en pantalla. La forma en que interpretan a Seyran y Ferit es tan desgarradora, tan convincente, tan real, que resulta prácticamente imposible separarlos como personajes de las personas que son en la vida real. Cada mirada de deseo que se cruzan, cada abrazo apasionado que comparten, cada escena de reconciliación cargada de emoción, todo contribuye a que los espectadores sientan esa conexión profunda, esa atracción magnética, de una manera muy visceral. Y cuando esa conexión, esa energía, se traslada, o al menos se insinúa con fuerza, a la vida real, es completamente comprensible que la emoción del público se multiplique exponencialmente. Hemos sido testigos de innumerables casos en la industria del entretenimiento donde la relación que nace en la pantalla, alimentada por la ficción y la magia de la actuación, se traslada y florece en la vida real. A veces estas historias de amor de la pantalla a la vida real funcionan maravillosamente y se convierten en cuentos de hadas modernos. Otras veces lamentablemente no tienen el mismo final feliz. Pero en el caso de Mert y Afra, la expectativa y la esperanza de que su amor sea genuino y real están en su punto álgido. Y es esa esperanza alimentada incesantemente por todas las pistas, por todas las señales que hemos ido recopilando, lo que hace que este tema sea tan increíblemente fascinante y adictivo. Pensemos un momento en la presión titánica que deben sentir. Están constantemente en el ojo del huracán mediático, cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada una de sus interacciones, es analizada y diseccionada por millones de personas. Y si efectivamente están en una relación, mantenerla discreta y protegida mientras se maneja la fama estratosférica y el éxito monumental de una serie tan grande como Yalan, es un desafío monumental, casi una misión imposible. Sin embargo, si han logrado esto, si han construido un espacio privado y seguro para su relación en medio de esta tormenta de atención mediática, entonces son verdaderamente dignos de admiración por su fortaleza y su habilidad. Por supuesto, debemos ser siempre responsables y recordar que hasta que ellos mismos decidan confirmarlo oficialmente, todo lo que estamos discutiendo son especulaciones, por muy bien fundamentadas que parezcan. Pero, seamos honestos, ¿quién no disfruta de una buena historia de amor? Y la historia de Mert y Afra con todos sus matices, sus momentos compartidos, sus miradas cómplices que parecen hablar sin necesidad de palabras, y la química explosiva que desbordan en cada interacción, es precisamente eso, una historia que nos atrapa, nos ilusiona y nos hace soñar con finales felices.
Hemos repasado meticulosamente las señales, los rumores persistentes, los avistamientos que parecen sacados de una película romántica y la increíble, innegable química que comparten en la pantalla. Y aunque la confirmación oficial aún no ha llegado, como un secreto bien guardado que pronto será revelado, la evidencia visual y emocional apunta fuertemente a que Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu están viviendo un romance que va mucho más allá de las fronteras de la ficción. Han logrado mantenerlo bajo un perfil deliberadamente bajo, pero para los ojos atentos y los corazones esperanzados de sus seguidores, las pistas son claras y luminosas. Su conexión parece ser genuina y profunda, y la forma en que se apoyan mutuamente, tanto en el escenario público como en la intimidad privada, es un testimonio elocuente de un vínculo especial que va creciendo. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, un viaje fascinante a través de los rumores, las esperanzas y las pruebas que sugieren un posible romance secreto entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Ha sido una exploración emocionante, llena de intriga y de ilusión. Pero ahora, la pregunta más importante recae en ustedes, nuestra maravillosa comunidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre ellos, más allá de la amistad y la camaradería profesional? ¿Sienten esa chispa, esa conexión palpable que nosotros percibimos? Nos encantaría, de verdad, saber sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación, compartan sus pensamientos, debatan, especulen. Estamos ansiosos por leer cada una de sus intervenciones y por iniciar un diálogo apasionante con ustedes. Antes de despedirnos y dejarlos con la dulce expectativa de próximos vídeos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos una vez más en esta aventura. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros, es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos que disfruten tanto como nosotros al hacerlo. Si este vídeo les ha gustado, si han conectado con nuestra pasión por estas historias, por favor, no olviden darle un asterisco gran y sonoro me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus seguidores, con todos aquellos que aman las historias de las estrellas turcas y que disfrutan de los rumores jugosos. Así, todos podremos enterarnos de las últimas noticias y los rumores más candentes sobre Mert y Afra. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les hago un último y afectuoso llamado. Suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas sorpresas y más historias fascinantes preparadas para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, por ser parte de esta comunidad increíble. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.